Buenas tardes, colegas. Bueno, como ya muchos nos hemos enterado, digamos, nuevamente un juzgado de policía local ha sufrido, no se sabe si un ataque intencional pero el tema está que resultó completamente quemado y con el consiguiente daño que eso significa tanto para nuestra labor como tribunales como para el público y en general la ciudadanía que debe recurrir a nosotros, que significa la pérdida de todo el trabajo, porque solamente tenemos un expediente, aún, digamos, a pesar de toda la digitalización que está aplicándose en el Poder Judicial, nosotros aún no hemos podido acceder a eso. Es una lucha que tenemos pendiente, sin duda. Eh, y bueno, y este tipo de hechos nos va a poder servir para recalcar ante las autoridades y a la opinión pública en general la importancia que reviste el que podamos acceder a una digitalización, de manera de poder tener un respaldo digital frente a este tipo de hechos que, como hemos visto en el último tiempo, no se trata de hechos aislados, sino que ya es un tema un tanto recurrente, digamos, en el sentido de que hay muchos tribunales que han sido afectados, ya sea de manera intencional o accidental, dado la precariedad de las instalaciones en las cuales funcionamos, eh, y bueno, con todo el consiguiente daño que significa para nuestro trabajo. Le hemos manifestado a Roxana Varas, que es la juez del Juzgado de Policía Local de Caldera, toda nuestra solidaridad. Vamos a tratar de apoyarla con el envío de plantillas de resoluciones digamos, y con todo el trabajo que significa reconstituir expedientes. Le hemos manifestado nuestra solidaridad y también nuestro apoyo, y somos un gremio que hemos sido siempre muy solidarios, por lo tanto, en la medida que cada uno de ustedes pueda ir compartiendo con Roxana alguna información, se agradece. Si no tienen los contactos de ella, pueden hacerlo llegar al instituto y nosotros lo redirigimos hacia Roxana. Así que eso era unas breves palabras antes de iniciar esta interesante charla del profesor Carlos Ferrada, que va a presentar a continuación Juan Quintana. Gracias, colegas. Gracias, Carola. Sí, me corresponde nuevamente presentar a un expositor a esta jornada. Nuestro ciclo de actualización ya está entrando en tierra derecha o final, y para esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Juan Carlos Ferrada. El doctor Juan Carlos Ferrada es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, abogado, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral, ha sido director alterno del programa Magíster en Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, director del Departamento de Derecho Público de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y director del programa de doctorado en esa misma universidad. La verdad es que enlistar las publicaciones, proyectos de investigación, patrocinios de tesis de grado y posgrado, Ferrada probablemente nos tomaría buena parte del tiempo que está destinado a esta charla, por lo que yo, conociendo más al profesor Ferrada y su poca afición a los homenajes, voy a hacer una abreviación y los invitaré a que, si ustedes no conocen al profesor, pueden recurrir a Google para conocer esa extensísima lista. Pero yo sí voy a decir, y esto lo afirmo con plena que el profesor Ferrada es uno de los más notables profesores y autores del derecho administrativo y del derecho en general de nuestro tiempo, de nuestros últimos años, y para mí ha sido un privilegio haber sido su alumno en más de una ocasión. Así que con mucho cariño y mucho agrado, los dejo con el profesor Ferrada, estimados colegas. Profesor, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes.
Se escucha, espero que se escuche, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo primero es que no sé si se nota por la pantalla, pero estas presentaciones de Juan Quintana me sonrojan, porque es que además de decir muchas cosas bonitas de mí, que nunca me los ha dicho directamente, sino solo en estas ocasiones, así y más por el medio de internet. Bueno, antes que todo yo diría que él debería presentarme con su amigo y su ex socio. Fuimos socios de oficina en alguna época. Y eso explica, digamos, todas las loas y cosas positivas que él ha dicho de mí. Pero por supuesto que se las agradezco. Y bueno, yo creo que hay algunos alguno me suena así, de la gente que veo así por la pantalla no por cámara, porque hay pocas cámaras, pero sí por nombres, así, algunos me suenan. Así que yo creo que en alguno me ubico en alguna cosa. Bueno, lo que Juan me había dicho era que la idea era hablar un poco sobre el tema del principio de proporcionalidad como criterio de validez que está utilizando o de constitucionalidad más estrictamente, que está utilizando el Tribunal Constitucional en algunas sentencias, y particularmente en las sentencias en materia de Ley General de Urbanismo y Construcción. Y bueno, y esto es una cuestión que el Tribunal Constitucional no solo ha dicho este año, digamos, sino que es una cuestión que ha venido repitiendo, o más bien tratando, porque en alguna época lo dijo de una manera el año 2014, aunque ha ido cambiando de posición entre el año 2014 y el 2021. Y como lo vamos a ver, ese cambio de posición en realidad no se explica porque los argumentos van cambiando o porque la convicción sobre esas materias van cambiando, sino simplemente por una cuestión más pedestre y humana. Han venido cambiando los ministros. Entonces, como han ido cambiando los ministros, han venido cambiando las mayorías, ¿ya? En el Tribunal Constitucional. Y eso explica que las votaciones, digamos, han ido cambiando y no tan significativamente, porque en realidad siempre se ha mantenido más o menos entre un 6-4 y un 5-4 en votaciones. Recuerdo que son 10 ministros los titulares. En 6-4, 5-4, dependiendo si han concurrido 9 o 10 ministros a la resolución del caso en concreto. Bueno, el último probablemente, o de los últimos, no sé si es el último, yo creo que parece que hay uno posterior, pero de los últimos que se ha pronunciado o que tiene bastante actualidad, digamos, y que no ha cambiado el criterio en ese sentido, es la sentencia del Tribunal Constitucional en el rol 9129 del año 2020, pero sí, cuya sentencia es del 27 de abril del 2021. Y que también lo reiteró con esa misma fecha, 31 del 2000. Y estas sentencias lo que vienen básicamente es a declarar inaplicable por inconstitucionalidad el artículo 20, inciso primero, párrafo primero de la Ley General de Urbanismo y Construcción, en cuanto establece una multa para los infractores a la Ley General de Urbanismo y Construcción o de sus instrumentos de regulación, y una multa que va en un porcentaje que va desde un 5 a un 20%, perdón, de un 0,5 a un 20% del presupuesto de la obra, y en caso de que no haya o que no se pueda determinar ese presupuesto, de 1 a 100 UTM. Lo que hace este fallo es decir que este artículo 20, inciso primero, digamos, de la Ley de Urbanismo y Construcción sería inconstitucional, básicamente, y aquí viene el punto central de la discusión, porque afectaría el principio de proporcionalidad, ¿ya? Este fallo viene, como ya decía antes, a reiterar algo que ya había señalado el Tribunal Constitucional en otro rol anterior, que es el 2648 del año 2014, o sea, ya de hace mucho, 7 años, 6 años, porque en realidad es de 3 de septiembre del 2015 el fallo,
y ya también a reiterar algo que había dicho en el 8278 del año 2020. Es decir, no es un fallo aislado, sino que es un fallo que ya lo ha repetido en varias ocasiones, al menos en 4, digamos, el Tribunal Constitucional. Sin embargo, también hay que decir que hay 5 fallos dictados entre el 2016 y el 2019 que dicen exactamente lo contrario, es decir, que no es inconstitucional esa disposición. Ahí ustedes pueden ver los fallos del Tribunal Constitucional, el 3099, el 3100, el 3305, el 3110 y el 3717, que todos que señalaron lo contrario. Por lo tanto, si bien el Tribunal Constitucional ahora tiene un criterio, y tiene un criterio, como lo vamos a ver, por 6 votos a 4, esto no significa que en el futuro este criterio se vaya a mantener, porque tal como cambió una vez puede cambiar de nuevo. De hecho, hay un ministro de los 10 que cambió de opinión, ¿ya? Los otros son los ministros, pero hay uno que cambió de opinión que se trasladó a caballo, digamos, entre el año 2014 y el año 2021. ¿Qué es lo que plantea básicamente este fallo y estos fallos en general a propósito del criterio que actualmente está sosteniendo el Tribunal Constitucional? Que establecer un rango tan abierto de punibilidad con esos porcentajes tan amplios, del 0,5 al 20% del presupuesto de la obra, o de 1 a 100 UTM, cumpliría el principio de proporcionalidad. ¿Y por qué lo incumpliría? Porque no habría parámetros objetivos para establecer realmente cuál es la sanción aplicable al caso, y por lo tanto se le atribuiría una enorme discrecionalidad al juez, a los jueces de policía local, para aplicar cualquier sanción, digamos, y al abrir ese espacio tan amplio para que el juez de policía local pueda aplicar cualquier sanción en ese ámbito, bueno, se dice, así lo plantea al menos el Tribunal Constitucional, eso daría lugar a que esa norma sería inconstitucional. Incluso más, de pasada el tribunal, ustedes pueden leer en ese fallo el 9129, el ROL 9129 del 2020, que dice, bueno, además dice, en este caso concreto, y lo dice en el considerando segundo, que esté aquí entre los presentes, o jueza en realidad, porque es jueza policía local de Colina, y si está ella, por supuesto, sería bueno porque así nos podría incluso entregar más antecedentes del tema. Me dice, mire, esta jueza policía local de Colina, cuando aplicó la multa, lo dice, y lo dice expresamente el Tribunal Constitucional, lo hizo sin contener razonamientos que justifiquen el quantum aplicado en este caso. Que en este caso fue el 10% del valor de la obra, menos que el 15% que alguien planteó por ahí que lo estaba utilizando y que había pasado, digamos, por la Corte. En este caso se le aplicó el 10%. Por una serie de consideraciones, porque, y ahí, bueno, desde ya hay que entonces no creerle mucho al Tribunal Constitucional porque dice que lo utilizó el local sin atenerse a ningún criterio o sin tener ningún razonamiento, y si uno va a la sentencia, que yo me preocupé de ir a la sentencia, bueno, uno se da cuenta que una sentencia del 20 de marzo de 2020 se da cuenta que en realidad sí hay consideraciones de los considerandos quinto al octavo que señalan por qué llegó a esa cifra, digamos, por qué llegó al 10% y no llegó al 5 ni al 20, por qué llegó al 10%. Yo voy a mencionar algunos de los criterios que utilizó precisamente en este caso la jueza de policía local de Colina. Pero sin embargo el tribunal consideró que eso no existía y por lo tanto esa multa pasaba a ser inconstitucional. Pues bien, para analizar este caso en concreto, pero yo estoy diciendo este caso en concreto, me refiero a la sentencia, pero evidentemente estoy refiriéndome a todos los casos en que, porque me revisé todas las sentencias que se habían dictado por el Tribunal Constitucional en esta materia. En este caso, yo diría que uno puede tomar en consideración 3 elementos que me interesa desarrollar dentro del tiempo que fue previsto.
Algunas de estas cuestiones van a ser un poquito más teóricas, aplicadas al caso. Voy a ir desde lo más general a lo más... La primera cuestión, voy a mencionar las tres cuestiones y luego las voy a desarrollar. La primera cuestión que hay que analizar es qué está haciendo el Tribunal Constitucional vía este recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Porque pareciera que lo que está decidiendo es un caso específico, pero vamos a ver que en realidad está haciendo otra cosa, ¿ya? Y para que entiendan ustedes la lógica que está siguiendo el Tribunal Constitucional. Lo segundo es, ¿cómo entiende el Tribunal Constitucional la potestad sancionadora administrativa en el sentido que generalmente está entregada a la administración, esta potestad para sancionar, aunque en este caso es una potestad sancionadora que excepcionalmente está entregada a un juez, en este caso al juez de policía local. Pero la mayoría de las veces la potestad sancionadora en nuestro derecho está entregado a un órgano de la propia administración. Ahora, ¿cómo entiende esta potestad sancionadora el Tribunal Constitucional? Es bien relevante para la resolución del caso. Y lo tercero, que es mucho más específico, ¿cuál es la concepción y aplicación que hace el Tribunal Constitucional del denominado principio de proporcionalidad? ¿Cómo lo entiende y cómo lo aplica a estos casos? Vamos en el mismo orden. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional cuando controla la constitucionalidad vía recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad? Bueno, hay que partir del dato normativo de que la facultad del Tribunal Constitucional para declarar inaplicable un precepto legal a un caso concreto está establecido en el 97, número 6 de la Constitución, que digamos, todos sabemos. Está ahí en esa 93, número 6 de la Constitución, que está de la Constitución Política, digamos, y que luego desarrolla la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Y esta facultad, y esto es muy relevante, es distinta de la facultad que se le entrega al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional un precepto legal, que está en el numeral siguiente, 93, número 7, ¿cierto? Entonces hay una facultad para declarar inaplicable un precepto legal a un caso concreto, 93, número 6, y hay otra facultad que es para declarar inconstitucional una norma legal, 93, número 7. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una cosa y otra? Bueno, que en el primer caso, 93, número 6, de lo que se trata es de determinar que en ese caso concreto, esa norma se está aplicando inconstitucionalmente, o su aplicación devendría en un efecto inconstitucional. ¿Ya? Pero el juzgamiento de la norma es un juzgamiento de la norma, ¿ya? Como lo dice expresamente el artículo 93, número 6. ¿Ya? En cambio, el 93, número 7 es un juzgamiento o una confrontación entre la norma legal y la Constitución. Es decir, lo que se juega es la norma misma. Es decir, la norma legal se entiende inconstitucional. Esa diferencia tan relevante, que una cosa en un objetivo es uno y nuestro objetivo es otra cosa, 93, número 6, 93, número 7, tiene un efecto muy relevante desde el punto de vista de los efectos. Porque en el caso de la sentencia que se dicta en aplicabilidad, solo se deja aplicar la norma legal en ese caso concreto. En cambio, en el otro caso, el 93, número 7, en que juzga la constitucionalidad de la norma desaparece del ordenamiento jurídico. Es considerada inconstitucional para todos los casos. Desaparece, según sus efectos generales. Esta diferencia tan relevante explica el quórum tan distinto. Para declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el quórum es la mayoría de los miembros en ejercicio. ¿Ya? De 10, si que estuvieran todos, 6. Digamos. Que si quedan 5-5 no se declara inaplicable. La sentencia rechaza el requerimiento de inaplicabilidad. Pero 6-4. Bueno, si hay menos, si hay 9, por ejemplo, es 5-4, evidentemente. Y si hay 8, que podría también haber 8 en algún caso, tendría que ser 5-3. En cambio, en la norma del 93, número 7 de la inconstitucionalidad, el quórum es 4/5. 4/5. ¿Ya? Que por malo que seamos los abogados para las fracciones, 4/5, digamos, uno puede llegar a la conclusión que son 8 de 10, digamos, ¿ya? El 80%. Es una diferencia muy fundamental. ¿Ya? Es decir, en un caso se exige mayoría, en otro caso se exige 4/5, un quórum altísimo. ¿Y por qué ese quórum es tan alto?
Bueno, porque efectivamente se expulsa del ordenamiento jurídico la norma. Es decir, la norma se declara inconstitucional para todos los casos. Pues bien, teniendo esa, claro, esa diferencia, ¿ya? Que esa diferencia que la hace el propio texto constitucional, ¿qué es lo que nosotros encontramos en la práctica del Tribunal Constitucional? Una confusión entre las dos cosas. El Tribunal Constitucional no entiende la diferencia. No entiende la diferencia entre inaplicabilidad e inconstitucionalidad. ¿Ya? Esto se enojan siempre, esto ha llegado a oídos del ministro del Tribunal Constitucional, que yo he dicho esto en otras partes, y no les gusta mucho. Pero es cosa de leer la sentencia para darse cuenta que no lo entiende. ¿Y por qué? Porque si uno lee la sentencia, y leamos esta, para no irnos a otra, ¿ya? Leamos esta sentencia del Tribunal Constitucional. Si vamos, por ejemplo, al considerando tercero, párrafo segundo, dice, la cuestión, dice en este caso, y estoy leyendo textual, consiste en dilucidar de si la norma legal impugnada resulta inconstitucional. La norma legal impugnada resulta inconstitucional, sea porque aparece en sí misma inconstitucional, o sea porque en su aplicación se manifiesta como tal. Es decir, está considerando las dos hipótesis. La del 93 número 6 y 93 número 7 es lo mismo, pero está conociendo del asunto solo vía 93 número 6, inaplicabilidad. ¿Ya? Ahora, no obstante que lo dice así, si uno va al considerando anterior, en el párrafo final, pareciera que solo el caso concreto, porque dice, el aludido fallo, se refiere al fallo del juez de policía local, no contiene otros razonamientos que justifiquen el quantum de esta específica sanción. O sea, pareciera que está refiriéndose a esta específica sanción, pero luego cuando hace el razonamiento lo hace desde la perspectiva de la norma. Y esto es tan claro de que el tribunal confunde las dos cosas, que salvo un caso, que al menos que yo tengo anotado, un caso, cada vez que el Tribunal Constitucional declara inaplicable una norma, lo que hace es la misma. ¿Ya? Es decir, nunca el Tribunal Constitucional dice esta norma es constitucional, o por lo menos no me pronuncio sobre la constitucionalidad de la norma, y solo estoy diciendo que para este caso en concreto es inaplicable por inconstitucionalidad. Lo que sería la lógica, ¿ya? Sino que siempre ha partido de la base de que está confrontando norma constitución con norma legal y por lo tanto es su interpretación es general, más allá del caso concreto. Ahora, lo que sí efectivamente ocurre es que el efecto es particular, es decir, para el caso concreto, pero el razonamiento es de la perspectiva abstracta general. ¿Ya? Esto que es evidente, esto la mayoría de nuestra doctrina y desde luego nuestra jurisprudencia no reconoce diferencia, salvo probablemente yo conozco dos trabajos, digamos, que han hecho precisamente esta distinción. Uno de Fernando Atria, que es bien antiguo, que es de los años cuando recién esto estaba comenzando, y otro de Ricardo Salas, que es colega de la Universidad del Paraíso, que también ha planteado esta misma dificultad. Ahora, ¿por qué tiene esta confusión el Tribunal Constitucional? ¿De dónde deriva esta confusión? Bueno, yo diría que tiene el Tribunal, que ha tenido históricamente el Tribunal Constitucional desde el año 2005 a la fecha, desde que se le atribuyó esta competencia, yo diría que se explica por tres razones. La primera es porque hay un problema de diseño institucional. Cuando se diseñó esto, cuando se hizo esta norma, se confundieron las dos normas. Y de hecho, conecta la Constitución, la propia Constitución conecta el 93 número 6 con el 93 número 7, al grado que exige que para hacer la declaración de inconstitucionalidad del 93 número 7 se requiere una previa declaración de inaplicabilidad del 93 número 6. ¿Ya? Es decir, cuando no necesariamente deberían esas dos cosas estar conectadas. Hay un problema de diseño institucional. Pero también hay una segunda razón, que yo creo que hay una falta, como digo, de comprensión de la distinción. ¿Ya? Hay una falta de comprensión de la distinción y por lo tanto entienden inaplicabilidad constitucional como dos cosas intercambiables. ¿Ya? Lo que me parece que no es así y creo haberlo expresado. Y la tercera razón, yo diría, y esta yo ya es una absoluta hipótesis aventurada, digamos, es que la tercera alternativa es que como el Tribunal Constitucional tiene este problema de funcionamiento sobre la base de una diferenciación política tan marcada de sus integrantes, es probable que sea muy difícil para el Tribunal Constitucional encontrar los quórum exigidos, es decir, los 4/5.
y por lo tanto lo que hace es burlar el quórum de los 4/5 a través de este mecanismo de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. ¿Ya? De hecho, más, salvo creo que un caso, el Tribunal Constitucional nunca ha logrado el quórum de los 4/5, ¿ya? Salvo un caso específico. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema de diseño institucional que en este caso nuevamente se plantea a propósito de la norma. ¿Y esto qué relevancia tiene para el caso en concreto? Porque usted estaría diciendo, bueno, está muy bonita la deliberación, pero ¿qué importancia tiene para el caso concreto? Bueno, la importancia que tiene para el caso concreto es que es previsible que, salvo que el tribunal cambie su composición, la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 20, inciso primero de la Ley General de Urbanismo y Construcción tenga un efecto general, es decir, se repita este criterio en todos los casos, ¿ya? Salvo que el tribunal entienda o empiece a hacer la distinción entre inaplicabilidad e inconstitucionalidad y entienda que, por lo tanto, la definición de una norma inaplicable que la multa en concreto, con la aplicada al caso concreto o en la situación concreta, y no está referida a un juzgamiento general respecto del 20, inciso primero de esta ley. ¿Ya? Que yo creo que efectivamente se va a quedar en lo primero, pero tengo esperanza de que alguna vez el Tribunal Constitucional entienda lo distinto, bueno, si es que no se extingue antes, porque la Convención Constitucional yo creo que no es muy amiga de mayoritariamente mantener el Tribunal Constitucional vivo, digamos, pero si es que se mantiene, es posible que algún día entienda la diferencia y pueda aplicarla para casos, y yo tengo la esperanza de que lo haga a propósito de estos temas, por ejemplo. Segunda cuestión que planteaba, ¿cuál es la formulación o la concepción que tiene el Tribunal Constitucional sobre la potestad sancionadora de la administración, y en este caso de la potestad sancionadora del juez de policía local a propósito de materia urbanística? Desde casi 25, a ver, me estoy contando los años, deben ser un poco más de 25 años, el Tribunal Constitucional viene sosteniendo una tesis que es invariablemente, una tesis digamos, muy arraigada, es sostener que la potestad sancionadora de la administración o la potestad sancionadora en general es una potestad que tiene una estrecha vinculación con la potestad penal. ¿Ya? Y esto lo formula, dice potestad sancionadora y potestad penal, son dos expresiones de una misma potestad, y es la potestad de castigar, o lo que llama un poco más elegantemente o ciúticamente, como quieran llamarlo, el jus puniendi estatal. ¿Ya? Por lo tanto, dice, el jus puniendi es único y se expresa en una potestad penal y en una potestad sancionadora, normalmente administrativa, pero en este caso de los jueces de policía local. Esta es una tesis que viene sosteniendo desde una sentencia muy antigua, que es la 244 del año 96, y que lo ha reiterado muchas sentencias posteriores, 480, 1215, hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional que han dicho prácticamente lo mismo. Y lo dice también esta sentencia a propósito del tema de las sanciones aplicadas en materia de urbanismo y construcción. Sí que dice, lo único que hay que marcar, sí, es que dice que por lo tanto, como son dos potestades que nacen del mismo tronco, que es jus puniendi estatal, la aplicación de los principios y garantías que se aplican para una, el ejercicio de una potestad y otra son diferentes porque entran a tallar los matices. Es decir, no es que no existan los mismos principios, existen los mismos principios de garantía, pero con matices. Esta es la teoría de la identidad ontológica con matices, ¿ya? Así se normalmente conoce. Bueno, esta tesis del Tribunal Constitucional también ha sido seguida, al menos nominalmente, aunque la verdad después vamos a ver que no es tan cierto, pero sí es nominalmente seguida por la Corte Suprema y por la Contraloría General de la República. Es decir, la idea del jus puniendi estatal único, donde se aplican los mismos principios de garantía del derecho penal al derecho administrativo sancionado, pero que se aplica con matices, ¿ya? Que son pequeñas flexibilizaciones, podríamos decir, para decirlo en términos más sencillos. Entonces, por ejemplo, el principio de legalidad se aplica en los dos, el derecho penal y el derecho administrativo. Pero en el principio en materia penal, la legalidad es estricta, se dice que tiene que estar en la ley la conducta típica, la sanción, ¿ya? Todos los elementos del tipo.
En cambio, en materia administrativa se dice, bueno, sí, también opera el principio de legalidad, pero de una manera flexible, y por lo tanto tiene que estar, sí, la referencia que existe la potestad, sí, a la referencia que existe la sanción, pero el contenido mismo se puede rellenar con reglamentos, instrucciones, circulares, y se puede, digamos, complementar esa descripción de la ley. ¿Ya? Lo mismo ocurre con tipicidad, donde también se acepta esta flexibilización. Lo mismo ocurre con culpabilidad. Lo mismo ocurre con prescripción también. De hecho, las reglas de prescripción, lo que se ha impuesto en la tesis mayoritaria de la Corte Suprema, es que la prescripción de las sanciones administrativas se siguen por las reglas civiles, 5 años, y no, para los casos en que no está regulado, evidentemente, y no de 6 meses que está establecida en las faltas en el Código Penal. Bueno, ahora, toda esta tesis de la identidad ontológica con matices es una tesis que desde luego no es chilena. O sea, nosotros no inventamos ni la empanada, ni el vino, digamos, ni los porotos, ni nada de eso, sino que todo eso lo hemos copiado de alguna parte, digamos. Bueno, en este caso, como ustedes quizás ya adivinarán, teoría de la identidad ontológica con matices está copiado de la doctrina y jurisprudencia española, ¿ya? Y básicamente esto viene de una sentencia del Tribunal Constitucional Español del año 81, que es la sentencia, aquí la anoté que no se me olvide, 18 del año 1981, y que luego desarrolla un poco más la sentencia un rol 77 del año 83. Si ustedes leen esta sentencia, que se pueden, por cierto, se van a dar cuenta que esta sentencia están prácticamente copiados, los mismos argumentos, sobre todo en el 480, digamos, del año 98. De modo que aquí no hubo ninguna inspiración divina ni nada parecido, sino que simplemente alguien miró esta sentencia y copió los considerandos pertinentes y los trasladó al derecho chileno. Ahora, este criterio del Tribunal Constitucional Español, sí hay que aclararlo, tiene hay dos cuestiones que son muy relevantes para entender esto en el derecho español. Lo primero es que esto venía de una teoría que ya venía formulada antes por el Tribunal Supremo Español, de unas sentencias de los años 73, 72 y 73, que ya habían dicho algo parecido. Pero además, este criterio está sostenido en una norma constitucional, en el artículo 25.1 de la Constitución Española, que precisamente parte de la idea que la potestad sancionadora, o la potestad punitiva en realidad, es una sola, y que tiene una expresión penal y otra administrativa. Lo dice expresamente este artículo española. ¿Y por qué lo dice? Porque esa fue una norma que se estableció en la Constitución Española del 78 como una solución transaccional entre dos tesis que se enfrentaban muy fuertemente en ese momento. La tesis de García Enterría, que sostenía que toda la potestad sancionadora debería radicarse en los tribunales de justicia, y la tesis de Martín Retortillo, que decía que todo esto es una cuestión de orden administrativo. Bueno, la transacción que se dio en la Constitución Española fue decir, ya, está bien, se va a dejar en el ámbito administrativo y no en el ámbito judicial, pero se le van a aplicar las mismas garantías del ámbito judicial. Esa fue como la transacción que el Tribunal Constitucional Español dijera lo que dijo el año 81 en adelante. No es tan raro, porque en realidad lo que hizo simplemente fue recoger lo que ya venía como acuerdo político contenido en un texto normativo que es la Constitución del año 80. Sin embargo, toda esta discusión y todo este criterio transaccional y esta norma constitucional no está en el derecho chileno, ¿ya? Uno no la encuentra, no está el 25.1, y por lo tanto toda la construcción se hace a partir de una interpretación del artículo 19, número 3 de la Constitución, particularmente con las normas que se refieren al derecho penal, ¿ya? Y por lo tanto es una construcción un poco más extraña, no tan directa a partir de norma constitucional alguna, lo que ha significado siempre una discusión doctrinal. Y en esto, aunque quizás esto no es relevante, pero se lo voy a mencionar, hoy día, de hecho, la gran mayoría de la doctrina chilena, a esta altura ya no me atrevo a decir, porque ya no, en otro momento habría dicho doctrina chilena joven, pero ya a esta altura ya ninguno de nosotros es muy joven, digamos. Entonces más bien diría la doctrina chilena administrativa sub 60, podríamos decir a esta altura, por ahí,
no sigue esta tesis del jus punitital único. Esa es una tesis de vuelos anterior, de los años 80, ¿ya? Del 90, y que por lo tanto que no es extraño que esté en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional, pero ya gran parte de la doctrina administrativa chilena la ha abandonado. Lo curioso es que en Chile la doctrina va por un lado y la jurisprudencia va por otro, digamos, son dos mundos paralelos. ¿No? Los jueces no leen mucha doctrina y la doctrina no interesa mucho a los jueces, ¿sabes? Se produce una cosa muy, muy extraña y por lo tanto aquí hay un divorcio entre las dos tesis. De hecho, si uno lee autores como Raúl Letelier, o Matías Guilov, Jaime Arancibia, Pablo Soto Delgado, por nombrar algunos, que son profesores administrativos hoy día que tienen cierta relevancia, gente relativamente joven, digamos, son todos, digamos, contrarios a esta tesis y han escrito en ese sentido. Y en España, por cierto, a pesar de que está el 25.1, también la doctrina un poco más moderna también es muy crítica de la interpretación tradicional, al menos en los términos que está construida esa teoría, y desde luego ya hay una crítica muy grande en un libro clásico de Derecho Administrativo Sancionador que quizás ustedes conocen, uno de un autor que se llama Alejandro Nieto, que escribió un libro que se llama precisamente Derecho Administrativo Sancionador, que es un libro de los años 90, ya era crítico. Pero el autor más relevante en esta materia de fines de los 90, que es Huergo Loras, también, Alejandro Huergo Loras, también es muy crítico de esta tesis. Por lo tanto, si todavía existe, es una tesis muy, muy cuestionada. Pues bien, ¿por qué menciono eso? Porque el Tribunal Constitucional no se hace cargo de ninguna de estas críticas. No existe para el Tribunal Constitucional estas críticas. O sea, parte del supuesto de que potestad sancionadora y potestad penal es lo mismo, le vamos a aplicar las mismas garantías y por lo tanto esto se explica, digamos, a partir de esa tesis. Claro, a partir de esa tesis es evidente entonces que el resultado es obvio. O sea, si yo parto de la idea que potestad penal y potestad administrativa sancionadora son lo mismo, evidentemente el artículo 20, inciso primero, es inconstitucional. ¿Ya? ¿Y por qué es evidente? Porque si hubiera una norma en el derecho penal que permitiría al juez penal castigar entre 1 y 20 años a una persona por la comisión de un ilícito penal, o entre 1 y 100, bueno, evidentemente alguien diría, oiga, no, pues, aquí hay algo raro pasa con esta norma penal porque tiene un rango demasiado amplio. Y entonces eso también, claro, llevado del derecho administrativo, entonces lleva a la misma conclusión. Pero claro, si uno parte de un supuesto distinto, es decir, que no es aplicable la teoría penal al ámbito administrativo, sino que son dos cuestiones distintas, bueno, entonces llega también a una conclusión diferente. Después podemos volver sobre esto si les interesa, pero yo solo quería enunciar. Y con esto entro a la tercera cuestión, que me parece que es más estricta, digamos, más interesante, digamos, probablemente para ustedes. ¿Cómo entiende el Tribunal Constitucional el principio de proporcionalidad? En este y en otros fallos, uno podría decir, pero vamos a centrarnos en este, porque es el que en el 91-29 del año 2000, en el 91-29 del año 2000. Primero, el tribunal dice que este principio de proporcionalidad existe, dice, en todo el ordenamiento jurídico chileno, ¿ya? Y especialmente, dice, en el derecho penal y en el derecho sancionatorio administrativo. O sea, lo da por existente, ¿ya? Lo primero es que dice existe. ¿Y de dónde existe? ¿De dónde sale este principio de proporcionalidad? Bueno, lo funda en el artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución, de la referencia a la idea del procedimiento racional y justo. ¿Ya? De ahí nacería el principio de proporcionalidad, porque evidentemente no está en ninguna parte, no en la Constitución, si uno lo ve en la Constitución, no hay ninguna parte que hable del principio de proporcionalidad. ¿Ya? Aún más, el Tribunal Constitucional dice que este es un principio del derecho público, dice así como mundial, digamos, o sea, el derecho público ideal, digamos, contiene este principio. Por lo tanto, no puedo estar en la Constitución de 1900. Ahora, se expresa en dos vertientes, o se expresa más claramente en dos vertientes. Por un lado, en la exigencia de que las leyes sean consistentes con ese principio de proporcionalidad, ¿ya?
Y en segundo lugar, que luego el acto singular que aplica una ley, particularmente una sanción, también sea respetuoso de ese principio de proporcionalidad. Por lo tanto, este principio de proporcionalidad, por un lado, está establecido como una directriz para el legislador, para que el legislador lo respete, pero por otro lado también para el que aplica la ley. ¿Ya? Serían dos momentos distintos en los cuales el principio de proporcionalidad operaría. Esto exigiría, desde luego, que la ley estableciera entonces, cuando establece sanciones, parámetros objetivos y claros para determinar la sanción en un caso concreto y limitar la discrecionalidad del aplicador de la sanción, que normalmente, como vengo diciendo, es la administración del Estado, pero en este caso concreto, en la Ley General de Urbanismo y Construcción, es un juez, el juez de policía local. Por lo tanto, si el legislador no lo hace, no establece esos parámetros, entonces sería inconstitucional. ¿Ya? Inconstitucional. Y dice el Tribunal Constitucional que eso es así, porque dice, no hay otra forma de controlar esto. Y aún más dice, si nosotros no estableciéramos esa exigencia al legislador, ¿ya? Como ha ocurrido en otros casos, entonces dice, la sanción que se aplique no podría ser corregida, porque no, en el ordenamiento jurídico no hay instrumentos para corregir esa desproporción en la sanción. ¿Ya? Y de hecho cita una sentencia para confirmar su tesis, del Tribunal Constitucional, dice, ve, esto es así porque mira, si uno mira la sentencia de la Corte Suprema 36953 del 2019, y cita hasta el considerando 15, dice, no cita textualmente la sentencia, cita la referencia, hace la referencia, dice, si uno lee esa sentencia, dice el Tribunal Constitucional, ahí queda claro que finalmente, al final, la Corte Suprema no puede hacer nada, y por lo tanto, si yo no hago nada, la Corte Suprema no va a poder hacer nada tampoco, porque ella misma ha declarado que no puede hacer nada frente a sanciones desproporcionadas. Bueno, aquí, después de leer eso, yo tengo un problema, porque o el Tribunal Constitucional, los miembros del Tribunal Constitucional no saben leer, o yo no sé leer. Aquí uno de los dos no sabe leer, porque tenemos un problema. Porque si uno lee esa sentencia de la Corte Suprema, no dice eso. No dice nada parecido a lo que dice el Tribunal Constitucional. Lo que dice esa sentencia de la Corte Suprema es que si el tribunal, cualquiera sea, en este caso se trataba de una sanción eléctrica, me parece, si el tribunal, analizando el caso concreto, llega a la conclusión que la sanción está bien aplicada, bien explicada, bien motivada, aplicada con los parámetros que corresponde, y se cumple con el procedimiento legalmente establecido y con los criterios de validez, en este caso motivación, entonces, dice, la Corte Suprema puede rebajar la sanción, porque el acto es legal, el acto es conforme al ordenamiento jurídico, entonces no tiene la Corte Suprema posibilidades de rebajar una sanción si es que ha dicho que el acto cumple con toda la legalidad vigente. Ya, pero eso es muy distinto a decir que nunca puede rebajar la sanción. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que no pueda rebajar la sanción porque no hay ilegalidad, y otra cosa es que diga que no pueda rebajar nunca la sanción. Son dos cosas distintas. Por lo tanto, yo creo que ahí el Tribunal Constitucional se fue a una vuelta, digamos, un poco larga, que no es la que hace realmente la Corte Suprema. Ahora, a partir de ahí, entonces, de ese argumento que hace el Tribunal Constitucional, bueno, declara inaplicable todo el párrafo primero del artículo 20. ¿Ya? Y esto es interesante porque declara todo el párrafo inconstitucional, ¿ya? Inaplicable por inconstitucional. Y claro, y esto es muy relevante porque en fallos anteriores el Tribunal Constitucional había declarado inaplicable por inconstitucionalidad solo una parte, la parte solo que se refería a los parámetros. Y en un voto de minoría muy interesante, en ese caso hecho por Carlos Carmona, decía, muy bien, usted si declara inaplicable el pedacito del párrafo que se refiere a los porcentajes, lo que hace es ampliarle las facultades al juez de policía local, porque ahora ni siquiera tiene los parámetros. Así que ahora sí, en vez de un 0,5, un 20, puede aplicar cualquier sanción que quiera. Lo único que es inaplicable es sobre los porcentajes. ¿Ya? Ahí el tribunal se dio cuenta el tribunal que había cometido un error, y entonces en los fallos sucesivos declara inaplicable por inconstitucionalidad todo el párrafo.
¿ya? Ahora, ¿qué pasa con ese razonamiento del Tribunal Constitucional a propósito del principio de proporcionalidad? Yo creo que esa forma de razonar del Tribunal Constitucional tiene algunos problemas. Tiene algunos problemas que a mí me gustaría destacar. En primer lugar, yo creo que no entiende muy bien qué es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es un principio que viene del siglo XIX alemán, de Alemania, y que básicamente se expresa en una frase que es la prohibición de exceso. O sea, los poderes públicos no pueden excederse en la aplicación de las normas, básicamente, o en la dictación de las normas, ¿ya? Y este es un principio que formuló o que acogió el Tribunal Constitucional alemán, pero que antes ya había acogido los tribunales ordinarios alemanes a propósito de ciertas restricciones a la libertad que se aplicaban a través de las medidas de orden público. Es decir, las medidas de orden público no podían digamos, actuar desproporcionadamente restringiendo la libertad. Y por lo tanto, lo que en el fondo venía a decir era que esa era decir que si bien los poderes pueden estar conferidos por las leyes y por lo tanto ser lícitos, si esos poderes se aplican en forma abusiva, desproporcionada, entonces esos potestades son ilegales. ¿Ya? Eso básicamente en términos bien sencillos. Ahora, es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial, y probablemente ahí se puede generar una cierta confusión, el Tribunal Constitucional alemán, que nace después de en términos modernos, digamos, con la Constitución del año 1949, lo que empieza a aplicar el principio de proporcionalidad en otro sentido. Empieza a aplicar el principio de proporcionalidad en el sentido de una medida o de análisis de un test análisis, un test de normas legales sobre la base de 3 subprincipios, que son adecuación y de idoneidad y proporcionalidad o ponderación, que es el famoso test de proporcionalidad, que es el que aplica, y que el Tribunal Constitucional chileno también lo ha aplicado, y donde lo que pone en cuestión son las normas legales en relación a los derechos fundamentales. ¿Ya? Eso es lo más moderno, lo que más se utiliza, es todos los autores que hoy día escriben de proporcionalidad escriben a propósito de esto. No tanto al tema penal ni administrativo, sino que a propósito de los derechos fundamentales. Sin embargo, también es cierto que hay algunos casos en que se mete en temas de derecho penal y también en derecho de administrativo sancionador. Pero la mayoría de los casos hace este test de idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. Ahora, en este caso en concreto, el Tribunal Constitucional no hace ninguna de esas referencias. Se olvida del test, no existe el test, ¿ya? Y lo único que hace es mirar si la sanción aplicada, o más bien, la potencialidad de aplicar una sanción, puede ser excesiva o no. Esa es la pregunta que se hace el Tribunal Constitucional. No hace ninguna de las otras preguntas clásicas que hace la doctrina y la jurisprudencia comparada, sino que en realidad solo en el caso concreto se dice, mire, lo que yo único que tengo que revisar yo es si la potencialidad de aplicar una sanción que va de 0,5 a 20, eso es desproporcional. Si eso es excesivo o no, potencialmente excesivo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice el tribunal? Sí, es excesivo. ¿Y por qué es excesivo? Dice, bueno, porque mire, fíjese que al establecer este margen, lo que hace es entregar una gran discrecionalidad, en este caso, al juez de policía local. Y por lo tanto, en esa tremenda discrecionalidad, entonces yo lo que hago en el fondo es no limitar el poder, ¿ya? No limitar el abuso. Y por lo tanto, no prohíbo el exceso, ¿ya? Sin embargo, si uno mira el derecho administrativo en general chileno, existen muchos casos, muchísimos casos, de amplios márgenes de sanciones administrativas. Muchísimos, ¿ya? O sea, este no es el único caso, y de hecho no es el más relevante, desde luego, en términos de número. Si uno va en materia ambiental, por ejemplo, en materia ambiental se puede aplicar una sanción que va de 1 a 10.000 UTA.
10.000 unidades tributarias anuales. O sea, fíjense el rango, 1 a 10.000. Hola Renato, Humberto, José, Cristian, Víctor, Julio, hola. Ahí vamos, alguien que está saludando. Renato, Hola. hacerte una acotación, todavía no me llega la presentación del profesor que habló sobre el modelo conceptual para decidir hechos, que tú me dijiste que lo tenía el mismo profesor y que no te lo había enviado. Ya. Estos son los problemas del vivo, digo. Ya. Bueno, como decía, este caso de materia urbanística no es el único caso en materia administrativa que establece un amplio margen de sanción. Esto ocurre también en materia ambiental, en materia eléctrica, en materia sanitaria. Hay muchos casos en que el legislador establece un amplio margen. ¿Cuál es la diferencia probablemente y por qué estos casos son, o han generado quizá alguna cuestión más llamativa, aunque no sabemos si el Tribunal Constitucional en otros casos también se va a meter? Eso no lo sabemos. Bueno, primero porque en este caso, ahí también hay una interferencia, ya. En estos casos, porque en muchas de las leyes hay una clasificación de las infracciones y las sanciones. ¿Ya? Entonces gradúa las infracciones entre graves, gravísimas, leves. Y en este caso, que eso sobre todo es una tendencia más, es una tendencia más moderna. Las leyes antiguas no hacían esa evaluación. Eso lo han hecho las leyes más recientes, digamos, en materia administrativa. Segundo, porque también se han incorporado, o la legisladora ha ido incorporando, enumerando criterios o elementos para determinar las sanciones, lo que tampoco se ha hecho en esta materia, en materia urbanística. Al grado que en ciertas áreas la propia autoridad administrativa ha dictado ciertos criterios orientadores de cómo va a aplicar la sanción. ¿Ya? En materia ambiental, por ejemplo, vuelvo al tema ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente ha sacado una guía para aplicar sanciones donde establece un polinomio muy complejo para los abogados porque está hecho por ingenieros, ¿ya? Y donde la administración, en este caso la administración que es la Superintendencia de Medio Ambiente, a través de ese polinomio, con trabajo de ingeniero, hace unas fórmulas matemáticas que llega a una sanción. ¿Ya? Bueno, ahí hay un avance sustantivo, pero también muy complejo, de cómo llegar a... Y en algunas otras leyes también se establecen atenuantes y agravantes para aplicar administrativa. Sin embargo, también han utilizado, aparte de estas fórmulas legales, aun cuando no existan estas fórmulas legales, o existiendo incluso estas fórmulas legales, la jurisprudencia también ha ido construyendo, y la doctrina también, algunos criterios. Vuelve doña Isabel ahí a intervenir. Ha utilizado otras técnicas. Por ejemplo, la Corte Suprema ha hecho un control muy estricto de las sanciones a través de lo que llama el control de sanción. ¿Ya? ¿Y en qué consiste eso? Que la Corte Suprema dice, mire, cuando la autoridad administrativa, o en este caso la judicial, quiere determinar una sanción, lo que tiene que analizar es cómo llega a esa sanción. ¿Cómo llega al 10%? ¿Cómo llega al 15%? ¿Cómo llega al 2%? ¿Cómo llega al 4%? Explique el razonamiento de por qué llega a eso y no llega al 6, al 8, al 10, al 4, a lo que sea. ¿Cómo llega a ese porcentaje específico? ¿Ya? Y entonces, lo que le está diciendo la Corte Suprema, usted motive, razone, explique, ¿ya? Cómo llega a ese valor. Lo que en algunos casos es bastante complejo, por cierto, porque no es tan fácil explicar en algunos casos cuando no hay muchos criterios. ¿Ya? Pero ese es y un nuevo criterio que ha ido estableciendo la Corte Suprema, sobre todo en el último tiempo. Hay varias sentencias en ese sentido en el último tiempo, hay una reciente del 2021, de hecho, la 3865, si la quieren leer, que es bien interesante, porque lo que dice, claro que no lo explica muy bien, la verdad lo dice en un párrafo, dice que la manera de analizar si una multa, una sanción, en este caso me parece que era eléctrica también, una multa es consistente o no con la proporcionalidad, dice,
es analizando otros casos similares. Es decir, lo que dice, y de hecho dice lo que vamos a utilizar para determinar en este caso si es o no consistente, vamos a utilizar un baremo de sanciones. Así como existe el baremo de las indemnizaciones por daño moral, que la Corte Suprema ahí tiene una página en que colocó algunos baremos que no son, pero que sobre la base de la construcción de un trabajo de investigación que realizó gente de la Universidad de Concepción, aquí lo que está diciendo es que se puede utilizar un baremo de sanciones, es decir, históricamente revisar cuáles son las sanciones que se han aplicado y sobre esa revisión determinar si esta sanción o no es consistente con las otras. Ya. Eso lo dice la Corte Suprema a propósito de una sanción, como digo, administrativa en materia eléctrica, y dice incluso, he revisado, ya no me acuerdo cuántas, pero algo así como 20 sentencias, 20 resoluciones de la superintendencia en las cuales aplicó sanciones, y he llegado a la conclusión que está bien, digamos, está bien aplicada. Pero no menciona cuáles son esas 20, lamentablemente, considerando eso que dice la Corte Suprema, digamos. Entonces, no sabemos si realmente criterio que plantea es la del baremo. Y esto es interesante porque una de los criterios precisamente que la doctrina ha ido planteando para hacer efectivo este principio de proporcionalidad en las sanciones es mirar el comportamiento histórico del órgano aplicador de la sanción. Es decir, ver si ha sido consistente la aplicación de las sanciones, porque finalmente eso puede ser reconducible al... Si yo discrimino entre una sanción y otra, bueno, tengo que tener razones. Y si esas razones son consistentes en el tiempo, bueno, quiere decir entonces que yo he sido respetuoso de la igualdad de todos los ciudadanos al momento de aplicar esa sanción. Sin embargo, también la doctrina plantea, y con esto voy terminando, otros parámetros que uno podría incorporar para los efectos de valorar o determinar la sanción. Desde luego, la ley incorpora uno, desde luego, el costo de la obra, ¿ya? Significa en torno a un porcentaje a un costo de la obra. ¿Y esto por qué? Bueno, por una razón obvia. Porque si el costo de la obra es mayor, quiere decir que hay mayor capacidad económica, que es precisamente uno de los criterios que se utilizan en las leyes para fijar los montos de las sanciones. La capacidad económica del infractor, ¿ya? Es uno de los criterios. ¿Y por qué la capacidad económica del infractor es un elemento relevante? Porque eso está asociado con un efecto deseado con las sanciones administrativas que no la tiene, o no la tiene tan claramente, la sanción penal, que es el efecto disuasorio. Porque la idea de la sanción administrativa es efectivamente generar la disuasión en el incumplimiento, ¿ya? Y por tanto, si la capacidad de infractor económica es mayor, bueno, tengo que generar una sanción mayor para que efectivamente genere disuasión. Pero también podría considerar otros elementos, como por ejemplo, si existen o no antecedentes, en el caso concreto en materia urbanística, de regularización de los permisos, porque recuerden que no haber obtenido permiso, pero puede estar en vías de obtenerlo. Si existen bienes jurídicos, otros bienes jurídicos en juego, por ejemplo, salud de la población, integridad física o psíquica de alguna persona, si compareció o no el denunciado al procedimiento específico, si la conducta anterior del infractor es relevante o no, si precisamente la construcción o es, digamos, o sea, uno puede incorporar, de hecho se han incorporado otros parámetros para establecer esa sanción, y de hecho algunos de estos parámetros los menciona precisamente el voto de minoría del Tribunal Constitucional, en que dice precisamente que la sanción a la que se llega en este caso concreto, que son una sanción algo así como de 8 millones de pesos, es una sanción que es consistente con algunos elementos, entre otros el valor de la obra, la comparecencia del denunciado, la conducta interior del infractor. Entonces, y con esa manera, no lo dice muy claramente, es cierto, ahí la sentencia no es muy fina, digamos, pero sí menciona algunos de estos elementos a la hora de determinar la sanción, sobre todo los considerandos quinto, sexto, séptimo y octavo de la sentencia. ¿Qué es lo que quiero decir con eso entonces? Y con esto termino. Que la existencia de una norma legal amplia, como la plantea aquí la Ley General de Urbanismo y Construcción, no necesariamente, desde mi perspectiva, es una norma inconstitucional o una norma que vulnera el principio de proporcionalidad, ¿ya? La infracción al principio de proporcionalidad se produce más bien
por la utilización de la norma en la forma como lo hace el juez, que en este caso yo creo que no ocurría, pero sí podría haber casos en que efectivamente se vulnere el principio de proporcionalidad, prohibición de exceso, o no consistencia con las sanciones anteriores, pero esa es una posibilidad, efectivamente, de que eso se produzca, pero no necesariamente la ley habilitante, la ley que permite el ejercicio de ese poder sancionatorio, necesariamente vulnera el principio de proporcionalidad. No obstante, como le adelantaba, es probable que los pronunciamientos en el futuro, para desgracia de ustedes, desgracia de ustedes porque los van a hacer trabajar más, digamos, es probable que el Tribunal Constitucional, si llegan otros casos como este al Tribunal Constitucional, el Tribunal siga manteniendo el mismo criterio, porque el Tribunal, de la forma como razona, argumenta y falla, lo hace entendiéndolo desde una perspectiva de la inconstitucionalidad abstracta y no desde la perspectiva de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad concreta del caso, como debería hacerlo, a mi juicio, en virtud de lo que establecía el 93, número 6 de la Constitución. Bueno, eso es lo que tenía que decirles. Por supuesto que quedo a su disposición para lo que ustedes crean y podamos tener preguntas o un debate. O, por supuesto que yo no necesariamente tengo la razón, también la pueden tener ustedes. Y lo más probable es que alguno tenga más razones que yo para sostener lo contrario. Así que, pero bueno, es lo que había preparado y desde luego les agradezco la atención y la invitación, desde luego, a poder compartir. Espero que en el futuro haya un seminario de jueces de policía local, no sé, en Puerto Natales, las Torres del Paine o algo así, me inviten, porque una cosa que sea más agradable que hablar por este sistema de videoconferencia. Muchas gracias, profesor Ferrá. Nosotros esperamos lo mismo, pero la verdad es que estamos temerosos de esta epidemia de Zoom, que puede que no lleguemos a concretarlo, pero vamos a hacer los esfuerzos para volver a juntarnos, que yo creo que falta nos hace. Muchas gracias, profesor. Muy agradecido y muy interesante, como siempre, muy claro. Así que yo ahora dejo la palabra a los colegas que quieran hacer algún comentario, preguntas, consultas. Hay un comentario de Andrés Franco en el chat que dice, pregunta, un criterio como el señalado, entiendo yo, ¿no es revivir aquella vieja concepción de mirar con desconfianza el criterio de los jueces en la aplicación del derecho y por ende las sanciones? Dice Andrés Franco. Bueno, por supuesto, hay una desconfianza, porque por algo dice que no confían que los jueces la sanción que van a aplicar, que hay una discrecionalidad muy abierta. Pero no solo de los jueces, yo creo que el Tribunal Constitucional lo que está haciendo, nuevamente, es razonando sobre la idea de las sanciones en general administrativas. Y por lo tanto, claro, en este caso le tocó a los jueces de policía local, pero podría también haberle tocado a los órganos administrativos. Y ahí el Tribunal Constitucional efectivamente parte de esa desconfianza. Jesús. Hola, buenas tardes, profesor. Mi consulta es la siguiente. Por lo que usted señala, el Tribunal Constitucional resuelve en forma abstracta y no de forma concreta. Respecto al artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, declara la inconstitucional solo respecto de una multa aplicada al presupuesto, o también va en forma subsidiaria, por ejemplo, a ese rango que hay entre una a 100 UTM. En la práctica, ¿cómo se resuelve aquello? A ver, dos cosas. El tribunal no hace una distinción. Dice que todo el precepto, toda la norma, todo el inciso es inconstitucional. Así lo dice la parte resolutiva. Ya no hace una distinción entre que el problema está entre el porcentaje y no en el valor. Lo plantea en términos genéricos. ¿Ya? Ahora, claro, alguien podría decir, bueno, y esto entonces no hay manera, a propósito, lo voy a decir, pero aprovecho de decirlo ahora que Jesús me pregunta. ¿Esto significa que no hay manera de superar, digamos, de alguna manera el criterio del Tribunal Constitucional? Bueno, yo lo veo difícil, pero creo que una alternativa que uno podría barajar, si uno quisiera
sortear o tratar de sortear el Tribunal Constitucional en esto es construir la argumentación de la manera más afinada posible, de modo que el Tribunal Constitucional no pueda decir lo que dijo en este caso, que dijo que no habían razonamientos que justificaran la sanción. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Entonces uno podría pensar, bueno, si yo incorporo razonamientos que llego a ese quantum, debería el Tribunal Constitucional rechazar el requerimiento, pero no estoy seguro que eso vaya a ocurrir. Digamos. Eso es lo que yo haría si estuviera en la posición de ustedes, pero no digo que eso vaya a ocurrir, que eso sea suficiente garantía de que eso vaya a evitarlo. Gracias, profesor. Manuel Retamal. Hola, profesor, buenas tardes. Dos cosas, en realidad, la primera se aparta un poco más amplia, porque cuando se plantea la teoría de que tanto lo administrativo como lo penal tienen su base en el jus puniendi estatal, usted señala que esa teoría está más o menos superada hoy en día por la doctrina administrativa, yo lo he leído así también, pero no me queda muy claro cuáles serían las características propias, cuál es la fisonomía que tendría ese jus puniendi solamente administrativo. Y una segunda cuestión, ¿por qué se habla del carácter administrativo de la sanción de la ley de urbanismo y construcción cuando esa sanción la aplica un tribunal de justicia, como son los jueces de policía local? No es una cuestión que esté aplicando, por ejemplo, la dirección de obra. Esas son mis dos inquietudes. Ahí sí. Difíciles preguntas, pero a ver, la primera es un poco larga, pero voy a tratar de decirlo un poco sintético. Lo que yo digo es simplemente que es una tesis que la doctrina más, no sé cómo decirlo, más joven o menos vieja, es muy crítica y ya es difícil encontrar en la gente. Por ejemplo, yo participo todos los años, bueno, el último año no hubo, sí hubo, pero en forma online, jornadas de derecho administrativo, en las que nos juntamos todos los profesores de derecho administrativo, o la gran mayoría, y en esas reuniones prácticamente muy poca gente, digamos, habrá alguno, pero muy poca gente respalda la tesis del jus puniendi estatal. Pero lo curioso es que le digo es que si usted va a la jurisprudencia mayoritariamente sí la respalda. Ahora, la respalda, pero siempre nosotros decimos los más críticos, la respalda, como dicen los españoles, de boquilla, porque en realidad dice que la respalda, está ahí, pero luego cuando empieza a decir, bueno, entonces aplico los principios del derecho penal, no tanto, no le ponga tanto, es más o menos, ¿no? ¿Cómo no más o menos? Sí, es que es con matices. Y entonces cuando empiezan los matices ya la cosa ya no se sabe muy bien cuánto de esa tesis respalda. Hay un dictamen del año 2018, si no mal recuerdo, de la Contraloría General de la República, que se plantea el tema de la prescripción. Y dice, ¿qué regla de prescripción voy a aplicar aquí en materia de sanciones administrativas? Se refería a unas sanciones de, creo que también, no me acuerdo si era en materia eléctrica o sanitaria, pero era un sector regulado. Y dice, bueno, la Contraloría dice, bueno, aquí yo debería seguir la tesis del jus puniendi estatal y aplicaría la regla de la falta, y por lo tanto serían 6 meses. Sin embargo, dice, no, porque no puedo aplicar a 6 meses porque en realidad no se cumpliría el objetivo de la sanción administrativa. Y el objetivo de la sanción administrativa es tratar de generar ciertos comportamientos disuasivos para que se cumplan las reglas. Y por lo tanto, eso no se cumple si yo planteo 6 meses porque va a estar la gran mayoría prescrita. Y por lo tanto, entonces dice, yo tengo que aplicar las reglas civiles, que tienen más lógica en la aplicación de esto, y termina aplicando 5 años. El razonamiento un poco más complejo de lo que acabo de señalar, pero lo que quiero decir es que en ese dictamen lo que se aleja derechamente de la autoridad, pese a que parte del mismo concepto del jus puniendi, y luego dice, bueno, sí, pero no se aplica en este ámbito, a propósito de la prescripción. Y eso también se ha dicho en muchas otras máquinas. La Corte Suprema, en una famosa sentencia que se llama la famosa sentencia Maquena, o de las multas por el caso Chispas, si ustedes quieren, no sé si se acuerdan, que es una sentencia famosa hace algunos años atrás, debe tener bueno, esto es relativo al tiempo, ya creo más de 10 años. En esta sentencia dice que se le aplica la sentencia a un señor Maquena, este señor Maquena se muere, señor Maquena, se muere, después de que le aplicaron la sanción, se muere, y la discusión que se plantea es, ¿esa sanción se le cobra a los herederos o no?
Entonces, porque le aplicaron la sanción, pero no alcanzó a pagarla. Y durante el periodo entre que se murió, el periodo entre que se le aplicaron y se murió, el propio señor Maquena impugnó esta sanción ante los tribunales de justicia. Por lo tanto, no estaba ejecutoriado el fallo, se estaba discutiendo judicialmente. Y entonces, ¿qué dice la Corte Suprema? Dice, no, aquí tenemos que aplicar la tesis del jus puniendi estatal único. Bueno, pero con la tesis... Porque la pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, a ver, ¿cómo? Ahí sí. La tesis del jus puniendi estatal único. Entonces dice, bueno, pero con la tesis del jus puniendi estatal único, entonces la pena se extingue por la muerte del infractor, derecho penal, ¿cierto? Y entonces la Corte Suprema dice, no, pero es que en este caso no se extingue. ¿Cómo que no se extingue? No, porque en este caso no estamos hablando de una sanción penal, estamos hablando de una sanción administrativa, donde el acto administrativo, de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, produce ejecutividad desde que dicta. Y por lo tanto el acto está completo, y por lo tanto la sanción existe. Y por lo tanto, si se murió o no, da lo mismo, porque la sanción sigue existiendo y se cobrarán los herederos en la masa hereditaria. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, y entonces ¿para qué afirmó en la primera parte la Corte Suprema que el jus puniendi estatal era único si finalmente no aplicó, digamos, la tesis hasta el final? Bueno, porque es eso, o sea, se formula, pero luego no se aplica. Ahora, ¿qué pasaría entonces? ¿Cómo se lograría resolver esto a propósito de las sanciones administrativas? Que no aplicamos el derecho penal, nos decía ahí un colega. A partir de las propias concepciones del derecho administrativo, ¿ya? Es decir, también la sanción administrativa es un acto administrativo, y es un acto administrativo que tiene que estar motivado, donde la administración tiene que tener potestades, donde esas potestades tiene que ejercerlas conforme a la ley, donde el ejercicio de esas potestades conforme a la ley tienen que ser también racionales, tienen que ser motivadas, tienen que respetar el principio de proporcionalidad. Es decir, se puede configurar toda una estructura de principios de garantía sobre la base de la misma actuación administrativa, como ya lo ha hecho además la doctrina de jurisprudencia, sin necesidad de recurrir al derecho penal. No es necesario recurrir al derecho penal para construir una serie de principios de garantía aplicables a las sanciones administrativas. Lo que sí hace falta es elaborarlo de una manera un poco más fina. Hay algunos autores que ya han formulado algunas ideas y han tratado de establecer una estructura. Román Cordero, un profesor de la Chile, ha escrito alguna cosa en este sentido. Hay una tesis doctoral que yo dirigí hace un par de años, 2 o 3 años, que está publicado también por la editorial Thomson Reuters, que también va en ese mismo sentido, de una tesis de Carlos Salinas, título un poco largo, ya no me acuerdo, pero sobre las potestades sancionadoras. Es decir, hay algunos esfuerzos, pero claro, todavía no está muy construido. Y lo segundo, otra vez más breve, a propósito de cómo el razonamiento del Tribunal Constitucional habla de sanción administrativa cuando alguien decía cuando en realidad la aplica un juez, que es el juez de policía local. Bueno, ese es un tema relevante, ese es un tema bien interesante, porque lo que pasa es que la mayoría de las sanciones administrativas, las sanciones no penales, podríamos decir, en nuestro derecho son aplicadas por órganos de la administración del Estado, la gran mayoría. Son pocos los casos en que están entregados al juez, en materia de consumidores, en materia de urbanístico, en materia de forestal, hay algunos casos, en materia pesquera también hay unos casos, pero ahí el juez civil es el que aplica la sanción. Eso se llama, en Francia se llama el contencioso represión, pero no es muy generalizado en nuestro derecho, es más bien excepcional. Y ahí uno podría plantearse, y es bien interesante la pregunta por eso, si en esos casos lo que hay que construir es otra teoría distinta para esos casos de aplicación judicial, distinto a los de aplicación administrativa, o nos sirve ya la tesis de la aplicación administrativa para el ámbito judicial. Y es bien interesante, no, la verdad que no lo había pensado, pero uno podría efectivamente construir alguna idea de que en esos casos quizás la tesis, o sea, quizás la tesis no es la del jus puniendi estatal, pero tampoco es la tesis de la potestad administrativa sancionadora. Es una tesis intermedia que quizás hay que construir. ¿Ya? Pero no lo sé. O sea, digo que es una idea que ahora se me ocurrió a partir de la pregunta, aunque podría uno explorar ahí otra opción.
Hay una pregunta de Viviana Muñoz en el chat y después, Alfonso, te doy la palabra. Viviana Muñoz dice, ¿qué argumentos para defender la constitucionalidad de la amplitud del margen de la multa puede argumentar el policía local? ¿Cómo argumenta que la contravención tiene una ontología distinta del delito? Y a continuación agrega, en la perspectiva de tener multas equitativas y proporcionales, ¿le parece necesario, conveniente, establecer en Chile las penas pecuniarias en la modalidad día-multa que existe en el derecho comparado? Respecto de lo primero, yo creo que a esta altura, o sea, yo desde luego me encantaría discutirlo en el Tribunal Constitucional sobre la idea del ius punible totalui, pero yo creo que es una discusión más bien doctrinal y que veo difícil que se pueda plantear en un caso en concreto, digamos, en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, yo diría, entrar a la discusión sobre si la contravención tiene una ontología distinta al delito o no, sí, a mí me encantaría hacerlo, pero no lo veo muy práctico. Lo que yo veo más práctico, y reitero algo que dije antes, es que uno pueda construir una argumentación que pueda justificar efectivamente el monto de la multa. Y cómo entonces a partir de esa construcción decir, mire, en este caso concreto, si bien la ley tiene un margen muy amplio, yo construyo algunos criterios que me permiten llegar a una determinación de la multa. Y aún más, yo le puedo mostrar históricamente que yo, desde que estoy de juez de policía local, he ido aplicando multas con este criterio, atendido estos elementos. De modo que no estoy haciendo una aplicación irracional, desproporcionada, digamos, injustificada de la multa en el caso concreto. O sea, yo me iría más por el lado de justificar la aplicación de la multa en ese caso concreto, más que de cuestionarle al constitucional su teoría, digamos, normativa que tiene. Que por supuesto yo se la discuto en el plano teórico, pero creo que en un caso práctico es más difícil. Digamos. Y en lo segundo, yo creo que hay un problema con eso, de establecer penas pecuniarias en la modalidad de día multa. De hecho, el propio tribunal, en este caso y en otros casos, lo ha dicho. Ha declarado inconstitucional precisamente la conversión de días multas por ¿cómo se llama? Esta conversión entre multa y día. Claro, lo ha hecho a propósito de los días de arresto, digamos, no lo ha hecho más bien desde una perspectiva de días así en el aire, digamos. Pero claro, uno tendría que ver cómo construyo esa argumentación. Me cuesta, o sea, me cuesta pensar casos en que uno pudiera construirlo de una manera sin llegar a la posibilidad de que pueda construir algo parecido al día de arresto o de privación de libertad, porque ahí sí que yo creo que ahí me meto en un problema que es difícil de salir. Alfonso. Gracias, Juan. Muchas gracias, profesor, por su charla. A mí personalmente, como juez de policía local de Pucón, y adelantábamos antes un poco, y usted nos escuchaba cuando conversaba con Carola, que la verdad que nos ha tocado bastante el tema de la ley de urbanismo y construcciones. Motivado en especial por un tema de una fiscalización que efectuó Contraloría a las direcciones de obras de Villarrica y Pucón. Uno de los hechos que creo que motivó eso fue una denuncia que conocí yo respecto al presidente Piñera, a quien le apliqué el máximo 100 UTM, porque no tenía presupuesto, y respecto a un señor de apellido Martavil, que es un constructor muy conocido acá, y que construyó tiene una casa alrededor de 4.000 metros cuadrados a orilla del lago, y que se puede ver todo, y yo anulé unas resoluciones del juez subrogante, y bueno, hoy día yo lo condené y está en la Corte de Apelaciones en virtud de un recurso de apelación interpuesto. Ahora, y ahí surgió el tema de la Contraloría y la verdad que nos han dado duro con el tema de las construcciones. He tenido la suerte de que yo le diría que un 98-97% de las causas que han llegado a la Corte por recurso de apelación han sido confirmadas. Lo que me tranquiliza por el tema de lo que usted hablaba de la fundamentación en la sentencia que reprocha de repente el Tribunal Constitucional.
Y eso es así. Ahora, yo creo que el tema de la justificación de la sentencia puede provocar más problemas cuando uno no tiene presupuesto, porque ahí la discrecionalidad entre una UTM y 100 UTM es bastante extensa, digamos. No obstante eso, cuando tenemos presupuesto, y yo en su oportunidad pedí a la dirección de obra que intentaran siempre acompañarme presupuesto, cosa que han hecho, la tarea se facilita. Y uno de los argumentos que yo utilizo, profesor, es el hecho de que el presupuesto se basa en virtud de un valor de metro cuadrado que es rígido. El valor del metro cuadrado que se considera es un valor serbio, que fluctúa, depende de la categoría de la construcción, ya sea A o B, entre 135.000 pesos y 170.000 pesos. Y yo no sé, yo invito a cualquiera de ustedes a que contrate a alguien que le pueda construir un metro cuadrado a ese valor. Hoy día es imposible. ¿No? En la práctica es imposible y por tanto efectivamente los presupuestos de las obras son absolutamente ridículos. No obstante, algunos tienen cierto valor porque los metros cuadrados que se construyen pueden ser extensos y por tanto la multa sube. Y yo he aplicado de forma permanente un porcentaje de un 15%. Y lo hago en consideración al valor. Considero, como preguntaba Viviana, qué elementos deberíamos configurar. Yo creo que el tema del avalúo, muchas personas también acompañan su situación socioeconómica, porque no todos son grandes construcciones, también hay ampliaciones de pequeñas propiedades en poblaciones, etc. Entonces, eso también es un elemento. Tercero, si es o no contumaz, si al tipo se le ha notificado para que regularice su situación y este no lo ha hecho. Si se han paralizado las obras y no obstante habérsele paralizado las obras, sigue construyendo. Eso ocurre, por ejemplo, con empresas grandes, constructoras, que han construido edificios a orilla del lago. Bueno, hay ahí una actitud, digamos, distinta a un ciudadano común. Si la persona es o no lego, si conoce o no conoce, no todos trabajan con arquitectos, no todos trabajan con constructores, trabajan con maestros normales, digamos, que no tienen mayor conocimiento a lo mejor de la práctica. La temporalidad también. Si me van a hacer una denuncia de una construcción que es del año 1958, ¿ah? Y hoy día me la están denunciando, claro, hay también una negligencia por parte del municipio. Y uno debe también, de una u otra forma, considerarlo al momento de dictar la sentencia. Yo diría, profesor, que esos son algunos de los elementos que yo he ido recogiendo, he ido utilizando y afortunadamente se me han confirmado. Hace poco me revocaron una, pero con declaración de en vez de un 10% le aplicaron un 1% porque en el tiempo intermedio ella obtuvo el permiso de construcción. Entonces, es decir, que no obstante haber regularizado, la Corte de Apelaciones de Temuco igual consideró que al momento de cursarse la infracción, esta era real. Yo creo que esos son elementos objetivos que a uno le permiten dictar un fallo fundado y que no se vaya a caer. Yo hoy día tengo, sí, se fue de recurso de inaplicabilidad. Efectivamente, estaba la Corte y interpusieron un recurso al Tribunal Constitucional. No está suspendido el procedimiento, por cierto, ya me notificaron, pero no conozco el resultado de ese recurso. Pero yo utilizo esos criterios, profesor, para fundar mi sentencia. Bueno, a mí me parece muy interesante esto de que efectivamente en este caso hay alguien que ya ha ido construyendo algunos criterios y que ha ido fijando, digamos, algunos elementos para hacer consistentes sus decisiones judiciales. Lo que sin embargo eso no evita, como digo, que el Tribunal Constitucional, en la lógica que está actuando el Tribunal Constitucional, declare que es inaplicable la constitucionalidad a la norma más allá de la sentencia en concreto. De hecho, más, en el caso este que yo estaba relatando, el de 3129 del 2020, era una multa que se le aplicaba de 8 millones de pesos, que correspondía al 10% del valor, digamos, del avalúo, que era de 80 millones, pero en realidad era de una construcción que estaba ubicada en Chicureo, en un sector donde las casas valen 20.000 UF por lo menos.
Entonces, si uno mira el valor de la multa, considerando, entonces uno decía, oiga, no es muy consistente, o sea, fue una multa barata, de hecho, para el valor de lo que le aplicaron finalmente. Además, se trataba de un constructor, de una persona que se dedicaba a ese rubro, digamos, no vivía en esa casa, se dedicaba a ese rubro. Entonces, o sea, si yo miro el caso, y también hay otros casos que revisé, pero si mira este caso, pareciera que el Tribunal Constitucional no ha sido muy permeable, no ha sido muy deferente a la hora de mirar en los casos estos elementos. Pero, o sea, a mí me encantaría, y Alfonso, si sabes el resultado, después tú me mandas un correo electrónico para ver si me equivoco, y me encantaría equivocarme, que el tribunal dijera, mire, en este caso, a pesar de que la norma es la misma, el artículo 20, inciso primero de la Ley General de Constitución, en este caso no es inaplicable por inconstitucionalidad porque está bien fundada la sentencia. Eso, me encantaría que el tribunal lo dijera. Tengo mis dudas de que lo vaya a hacer. Yo tengo muchas dudas de que el tribunal lo vaya a hacer. Ya, o sea, yo también espero. bueno. Si tengo resultados, se lo envío, ningún problema. Apenas lo tenga. Cual sea. Bien. Ahí lo ponemos en contacto, Alfonso, con el profesor Ferrada. Viviana Muñoz agrega, aclarando el tema de los días multa, dice, como ejemplo en Alemania y España, el valor de las multas es en base a lo que gana el infractor al día, en base a parámetros que se ponen a disposición del tribunal. Puede ser interesante el criterio, el problema es que no está en la ley. El problema es que ese criterio no está en la ley. Ahora, yo podría eventualmente sí plantearlo como un... bueno, yo entiendo que cuando se dice lo que gana el infractor al día, estamos pensando en un constructor que sigue ganando dinero a pesar de no cumplir la ley de los permisos de construcción. Creo que esa es como la idea. Sí, yo diría que uno argumentativamente uno podría incorporarlo en la sentencia. ¿Me permite? Sí. No, yo me refiero... Perdón. Ahora sí, ¿se escucha? Yo me refiero a un sistema en que la multa está aplicada, por ejemplo, una infracción por luz roja puede ser 3 días multa, porque se establece de que para la equidad de la infracción tiene que ser un esfuerzo pecuniario igual para la persona, diferente a su situación económica. El caso que mejor grafica esto es lo que pasó con el rey Arturo en Alemania, en una riña, donde él y su hermano tuvieron una riña, y él fue condenado como a 2.000 euros y el hermano como a 100 euros. La pena es los mismos días multa, los mismos días, 10 días multas para cada uno, por ejemplo, no sé cuántos fueron, pero el día multa de valor para cada uno era distinto porque se busca una norma equitativa. De modo que si no pagaba la multa, el rey Arturo iban a ser 10 días de prisión o reclusión, no sé el sistema alemán en concreto, y su hermano si no lo pagaba, iban a ser los mismos 10 días. Pero el esfuerzo pecuniario de cada uno es distinto. ¿Ya? A eso me refiero, de que hay una tendencia a que la multa es una multa regresiva, ya aquí hay casos espantosos, ¿no es cierto? Tenemos los comerciantes ambulantes que pueden pagar 3 multas, y tenemos casos de graves delitos que han sido multas proporcionalmente muy inequitativas para el daño del bien jurídico lesionado y además de la capacidad económica del autor, ¿no es cierto? Entonces, a eso apunta mi pregunta, doctor, en cuanto a esta visión doctrinaria equitativa de incorporar en Chile el día multa, por ser ya algo razonable para el desarrollo que tiene nuestro derecho. Y lo otro del tema de la argumentación ontológica, de ver la forma, yo he hecho algunas argumentaciones que las estoy reforzando también ahora en la ley de las normas de urbanismo con la interpretación nueva del Tribunal Constitucional, que es un caso parecido, que son las normas de seguridad privada, donde también hay un rango de multa bastante amplio, y además hay un caso de leyes penales en blanco, donde los reglamentos ayudan a integrar, ¿no es cierto?, las conductas que son ilegales, y a veces los tribunales me han bajado las multas, pero he argumentado bastante desde el punto de vista ontológico que la contravención de policía local tiene una naturaleza distinta, y que es distinta también de la administrativa. Hace falta, como usted dice, elaborar una teoría general de las contravenciones, ¿ya? Y tratando de elaborar esa teoría, argumento, digamos, que se trata, por ejemplo, de una casuística muy grande de conductas sancionadas, como el caso de la ley de urbanismo, y lo dice el voto de minoría
del fallo que estamos comentando, que es tan infinita la casuística que no es posible al legislador establecer para todos los casos una multa adecuada. Entonces, esta forma y efectivamente le traslada al juez. Toda decisión del juez tiene que ser, ¿no es cierto?, fundamentada y con mayor razón aquella que aplica la multa. Entonces, le traslada, o sea, lo lógico es trasladarle al juez, como hace el voto de minoría, la fundamentación de la multa. Pero creo que en el tema ontológico podríamos aportar en los fallos un poquito más en cuanto a establecer que esta necesidad, y yo lo estoy haciendo en mis fallos de urbanismo, de establecer que la norma es legítima porque, entre otras cosas, está llamada a regular una casuística infinita desde la condición del infractor, la calidad de la construcción, ¿no es cierto? No es lo mismo una ampliación de una vivienda social que una ampliación en Chicureo, ¿no es cierto? Como María Eugenia argumentó bastante bien esa multa. Entonces, toda esa situación el juez la puede argumentar desde el punto de vista ontológico, además de justificar el quantum de su infracción. Entonces, esa era mi idea de cómo podemos argumentar mejor de que la naturaleza de esa forma del legislador de aplicar, de establecer la amplitud de la sanción es válida constitucionalmente, ¿ya? Y ahí está, digamos, un poquito esto, establecer que la naturaleza de los hechos a regular por esa norma son de tal inmensidad que no es exigible al legislador ponerse en todas las hipótesis posibles para aplicar una sanción puntual preestablecida por el legislador. ¿Fija? Entonces, mi tema iba por ese lado, pero el día multa tiene que ver con eso, profesor. Si le parece apropiado que en un estado civilizado que busca dar equidad y no criminalizar la pobreza, digamos, y al final representa el no pago una multa, y estaría pensando en establecer esta modalidad que tiene España y Alemania. A ver, a propósito de lo último, de si uno puede poner en sus fallos esta idea de que no necesariamente hay que ir unido a la idea de la potestad penal. Y yo le decía, bueno, es difícil plantearlo cuando toda la teoría toda la jurisprudencia va en ese sentido, a pesar de que no, efectivamente no la respeta, digamos, su propia teoría, pero va formulada en ese contexto. Lo decía por una cuestión práctica. Ahora, yo he sido abogado integrante varios años en la Corte de Valparaíso. Ahora no lo soy, pero fui abogado integrante varios años en la Corte de Valparaíso. Y en algunos fallos que logré convencer a los ministros en la sala, incorporamos un parrafito así. Es decir, no estamos hablando aquí de sanciones penales, sino sanciones administrativas que tienen una naturaleza y características distintas y por lo tanto no es aplicable. Y le pusimos el parrafado ahí. Logré convencer ahí a los ministros que estaba integrando alguna vez en la sala. Y uno trata de pasar ahí sus mensajes, digamos, pero no siempre, digamos, no siempre ocurre. Y por supuesto, yo sería el primero que estaría feliz de que eso pudiera ocurrir y ojalá, pero lo que yo les decía era que no sé si eso va a ocurrir o no. Ahora, respecto de la propuesta esta de, a ver, yo estoy de acuerdo que las multas hay que considerar la condición del infractor. Y de hecho eso hoy día uno lo puede plantear en estas mismas multas y en otras, digamos, la capacidad económica del infractor es un elemento relevante y de hecho en algunas regulaciones sectoriales está planteado en materia de mercado de valores, está planteado en materia eléctrica, está planteado en materia ambiental, o sea, está planteado como un elemento en la determinación de la multa. No como días multa, pero sí como criterio, digamos, de determinación. Y de alguna manera, en esta Ley General de Urbanismo y Construcción, al considerar el presupuesto de la obra, bueno, de alguna manera también está planteado, porque el presupuesto de la obra evidentemente va a estar unida a la capacidad, no siempre, pero en muchos casos va a estar unida a la capacidad económica, porque nadie va a construir una obra de una cantidad de dinero que no esté en condiciones de poder pagar. En cambio, otras personas, una ampliación de una casa más pequeña o de una vivienda social, lo que sea, bueno, evidentemente va a estar en una capacidad económica menor. Y eso debiera reflejarse también entonces en el monto de la multa. Ahora, si como propuesta de ley referenda, es decir, es posible traer esta idea del día multa al derecho chileno, a mí me parece muy interesante y muy pertinente. Lo único que digo es que con los criterios que hoy día maneja el Tribunal Constitucional, es posible que eso sea tachado de inconstitucional, ¿ya? Porque de hecho el Tribunal Constitucional ya lo ha hecho, para casos en que la ley ha dispuesto la posibilidad de aplicar sanciones o más bien arrestos
por incumplimiento. De hecho, en esta misma sentencia lo dice, a la pasada. Dice, a propósito, dice el artículo 100, ya no me acuerdo cuánto, no, 145, creo que 146, dice, tan discrecional es esto que incluso se puede convertir en arresto, digamos, para la persona, y esto no es posible. O sea, claro, bajo la lógica actual del Tribunal Constitucional yo lo veo complejo que eso pase, pero bueno, estamos discutiendo una nueva constitución, así que es posible que en esa discusión, como digo, o no exista Tribunal Constitucional, o los criterios digamos, de interpretación y de análisis constitucional sean muy distintos, ¿ya? Pero a mí me parece una muy buena idea, digamos, yo desde luego la suscribo. Bien, disculpen, no sé qué ha ocurrido, yo creo que la sabiduría del profesor Ferrada me destruyó la cámara, así que me he quedado a oscuras y no, por más que he intentado, no he podido volver a aparecer. Así que soy un moderador en la sombra. No sé si alguien más tiene alguna otra opinión o pregunta que hacer. ¿No? Le vamos a dar las gracias al profesor por su exposición. Yo creo que hemos aprendido. Daniela. No, Alfonso, yo estaba aplaudiendo al profesor. Ah, perdón, ya. Bueno, entonces continúo dándole infinitas gracias al profesor. Recuerden que vamos a continuar con el programa, oportunamente les vamos a estar comunicando, y profesor Ferrada, muchas gracias por la exposición.